El día de hoy vamos a tener una conversación tremendamente importante y muy alentadora en realidad. Y es que a pesar de que ya tenemos 200 años de independencia, vamos todavía con algunas situaciones deficitarias en calidad de atención y en la brecha de la infraestructura médica. Y esto no hace más que confirmar que aún tenemos tareas pendientes. Y entre estas tareas pendientes destaca el cáncer en el país. Entonces, dentro de toda esta coyuntura del COVID-19, ¿qué es lo que está pasando con aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico de cáncer, que estaban en tratamiento con cáncer? ¿Qué es lo que está pasando si es que están siendo vacunados? Para esto vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Víctor Palacios. El doctor Palacios es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y el Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Y el doctor Palacios nos va a dar un enfoque acerca de los detalles del proceso de vacunación para personas enfermas con enfermedades oncológicas y las consideraciones que deben tenerse al encontrarse en tratamiento y estar dispuestos a llevar adelante una vacunación contra la COVID-19. Muy buenas tardes, doctor Palacios. Mucho gusto de estar con usted el día de hoy y quisiéramos entonces iniciar nuestra conversación que nos diera un pequeño alcance de cómo ha ido evolucionando el cáncer en el Perú. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Doctora Maricina, gracias por la invitación. La evolución de la COVID-19 ha sido muy complicada, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Actualmente el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19, que ya va implementándose en Perú, prevé la vacunación de más de 150.000 personas que viven con cáncer. Entonces hablamos de personas que son diagnosticadas de cáncer cada mes, o en su defecto tienen el antecedente de cáncer no más de 5 años, ¿no? Sin embargo, como ya se ha avanzado el proceso de vacunación, como bien sabemos, ya ha habido una población importante de pacientes con cáncer que ha sido vacunado. En este momento estamos implementando el protocolo de vacunación para pacientes oncológicos mayores de 18 años, ¿no? Como una medida importante de la lucha del cáncer contra la COVID, ¿no? Dado que es una situación muy compleja. Doctor Palacios, Dígame. ¿y cuándo empezaría esta vacunación para que todos los pacientes estemos atentos y estemos alertas, los familiares que tenemos algún paciente con cáncer que esté en tratamiento? ¿Cuándo empezaría esta vacunación? ¿Son los mismos horarios? ¿Tienen algún horario diferenciado? ¿Algún ingreso diferenciado? Coméntenos un poco esto. Correcto. El plan de vacunación para pacientes oncológicos iniciará este día sábado, ¿no? Va a ser el lanzamiento oficial en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Va a haber un acto protocolar donde va a estar nuestras autoridades y en la programación de poder vacunar de forma ordenada a los pacientes oncológicos se han agrupado en dos, ¿no? Los pacientes oncológicos son dos tipos. El grupo 1, que se hace mención a aquellos los pacientes que son pacientes nuevos, de reciente diagnóstico de cáncer, que están en espera del estadiaje de cáncer con sus tomografías, que están en espera de una cirugía oncológica, de una quimioterapia o de radioterapia, e incluso aquellos pacientes que están en tratamiento activo. Ya. Ningún paciente oncológico tiene por qué retrasar su tratamiento oncológico. Tiene que continuar, ¿no? Y por ese motivo que este tipo de pacientes es el que tenemos más cuidado, ¿no? Es el que tenemos que tener, el médico tratante es el que tiene que decidir cuándo es que se tiene que vacunar. Entonces, para entenderlo y para poderlo transmitir a todas las personas, nuestros televidentes, nuestros oyentes, entonces lo que va a suceder a partir del día sábado es que vamos a iniciar la vacunación para los pacientes oncológicos mayores de 18 años y que los han dividido en dos grupos. El primer grupo nos menciona que son los de reciente diagnóstico. ¿Podemos aclarar de repente un poquito esto, doctor Palacios? ¿Qué significa reciente diagnóstico? ¿Significa que todavía no me operaron, que todavía no inicié mi quimio? ¿Significa que de repente todavía no tengo muy claro, que saben que es un cáncer, pero todavía no tengo muy claro? ¿O también aquellos que ya han iniciado y recién están iniciando un tratamiento? Claro. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que se confirma por una biopsia,
Exacto. Ahí recién yo tengo definido que estoy ante una enfermedad maligna, ¿no? Una neoplasia, en términos simples. Entonces, este paciente, una vez que se identifica que es portadora de un cáncer, pasa un proceso que se llama estadiaje, es decir, saber en qué estadio estoy de la enfermedad, estadio clínico 1, 2, 3 o 4. Después de definido qué estadio tengo de la enfermedad, pasa un proceso de tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento hablamos de una cirugía oncológica, de quimioterapia, hablamos de inmunoterapia, hablamos de radioterapia, entre los pilares del manejo oncológico, ¿no? Entonces, este grupo, que es uno de los grupos más importantes, ¿no? Sobre todo por los cuidados, sobre todo por el hecho de que el médico especialista tiene que decirle cuándo es que se tiene que vacunar. Por ejemplo, si el paciente recibe quimioterapia, el oncólogo tiene que decirle, ok, señora, es seguro que usted se vacune en tal fecha. O sea, no puede ser una fecha arbitraria, no lo puede definir el aplicativo Pongo el Hombro. No, tiene que ser el médico especialista el que tiene que decirle cuándo. Y en cuanto a esto, ¿tenemos la cantidad de oncólogos suficientes como para que podamos nosotros orientar a toda la población qué es lo que tiene que hacer una persona que de repente ya tiene el diagnóstico, llamar a algún lugar en especial, tiene que acercarse al hospital de neoplásicas o tiene que acercarse con el médico tratante y el médico tratante ser el que le dé algún tipo de informe? ¿Qué cosa es lo que debería llevar? ¿Yo tengo que llevar un informe, algo que me diga que sí me puedo vacunar o es simplemente que una declaración jurada o algo parecido? No. Previo al lanzamiento de la vacunación contra la COVID-19 para pacientes oncológicos, se ha venido elaborando el padrón nominal oncológico. Es decir, con la información que ha sido registrada por los servicios oncológicos públicos y privados, se ha construido este padrón nominal oncológico, identificando si son de grupo 1 o son de un grupo 2, ¿no? Entonces, esta información ha sido revisada con RENIET, SINADEF y también validada con las vacunas. Es decir, pacientes que ya han sido vacunados no entrarían en este padrón nominal oncológico, pacientes que lamentablemente han fallecido tampoco entrarían, y pacientes que están duplicados, es decir, que se tratan, por ejemplo, en el INEM o en eSalud, ¿no? También se unifica la información en un solo padrón nominal oncológico. Esta información es derivado a Pongo el Hombro, y es en Pongo el Hombro donde se va a informar si el paciente está en el padrón nominal oncológico y si corresponde ser atendido por su médico tratante para poder ser derivado a la vacunación. O sea, es decir, el médico le va a decir dónde se va a vacunar y qué fecha se va a vacunar. Correcto. En el caso del grupo 1. Correcto. ¿Y en el caso del grupo 2? En el caso del grupo 2, que son pacientes en controles hasta 5 años después de haber culminado su tratamiento, estas personas que ya están en controles cada 3, 6 meses, recibiendo su tratamiento hormonal o en su defecto solamente en observación, estos pacientes van a ser vacunados en cualquier vacunatorio a nivel nacional. Entonces, en estos pacientes no es necesario que acudan al médico, no es necesario que vayan y que hagan ningún trámite, simplemente ellos tienen que acercarse y tienen que llevar algún documento, de repente algún certificado, nada, ellos ya están en el padrón. Yo me acerco, por ejemplo, a un establecimiento de la vacunatorio y me van a poder decir si efectivamente usted, señora, está en el padrón y puede vacunarse. Claro, a partir del día de mañana ya va a estar disponible en el aplicativo Pongo el Hombro la información que se requiera para saber si está dentro del grupo 1 o grupo 2. A partir de mañana. Correcto. ¿No? Se ha hecho el primer corte, es decir, el primer levantamiento de información que va a ser actualizado todos los días jueves. O sea, todos los días jueves, aquellos pacientes con reciente diagnóstico o por algún motivo no se registraron a tiempo, va a ser actualizado este padrón oncológico. Entonces, si la persona tiene una duda o le da angustia de que no es vacunado, que no se preocupe. Va a aparecer en este padrón oncológico y como está en el padrón oncológico, va a estar en el aplicativo Pongo el Hombro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Para salvaguardar la salud de los pacientes con cáncer, ningún paciente puede ir con un certificado médico o al vacunatorio sin antes haber verificado que esté en Pongo el Hombro.
Y eso es lo Correcto. más importante. ¿Por qué? Porque si nos hemos cuidado tanto tiempo de no exponernos, porque los pacientes con cáncer por mucho tiempo se han cuidado para no exponerse, imagínense tener que hacer colas, tener que ir cuando no lo vamos a atender. O sea, vamos en sincero, o sea, si Si el no paciente estás en va... el padrón, no Exacto, te vamos a poder atender. Entonces, correcto. ahora que regresamos en el siguiente bloque, por favor, doctor, vamos a seguir orientando correctamente a todos nuestros peruanos que están con cáncer o que ya lo superaron y que están dentro de los 5 años en observación para ver si estás en Pongo el Hombro, si estás en el aplicativo y si estás en el aplicativo, en dónde te podrías ir a vacunar. Regresamos. Regresamos nuevamente en Espacio Vital. Soy la doctora Janet Marchena y el día de hoy conversando con el doctor Víctor Palacios. Él nos ha indicado que todos los pacientes oncológicos deben estar en lo que ellos han denominado el padrón oncológico. Y este padrón va a tener ahí a todos los pacientes de cualquiera de las instituciones prestadoras de servicio de salud. O sea, señora, si usted se atiende en privado, si usted se atiende en eSalud, si usted se atiende en el MINSA, ahí va a estar. Y de acuerdo a este padrón es que se le va a indicar el momento adecuado en el que usted se puede vacunar si es que está en el grupo 1, que son los pacientes que están recibiendo en ese momento el tratamiento, o si es que está en los pacientes del grupo 2, que son los que ya han superado la enfermedad y están en la etapa de observación, están en la etapa de algunos tratamientos complementarios, algunos tratamientos hormonales, etcétera. Entonces, primer punto que hay que recordar es, no nos podemos acercar a los vacunatorios en forma aleatoria, no. Tenemos en primer lugar que averiguar a partir de mañana, porque hoy día todavía no. A partir de mañana tenemos que averiguar si es que estoy en el programa Pongo el Hombro. Y una vez que averigüe esto, voy a poder saber si es que dentro de este padrón, qué día me toca, cuándo es que yo debo ir a vacunarme. Doctor Palacios, ¿nos podría indicar si es que es necesario, aparte, algún tipo de requisito, aparte del DNI y de estar en el padrón, y nos podría indicar si es que solamente se trata de poner en la red Pongo el Hombro, si es que hay algún teléfono, si es que hay algún número especial en donde podamos orientar a los pacientes? Sí, por ejemplo, los pacientes que corresponden al grupo 2, ¿no?, que salen el Pongo el Hombro, le va a identificar el lugar de vacunación, la fecha y hora. Y queremos que eso se respete. Correcto. Es por un tema de orden, por un tema de evitar las colas, que justamente es donde se genera el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, la persona que corresponde a este grupo, que sabiendo su fecha de vacunación, su hora de vacunación, puede acercarse a su cita en el vacunatorio con un papel impreso de Pongo el Hombro, ¿no?, sobre todo con el celular donde se demuestre, ¿no?, una tablet donde se demuestre que está en Pongo el Hombro y lo muestre. Correcto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la información lo va a tener el paciente, lo va a tener quien vacuna, lo va a tener su médico tratante. Es decir, y las personas que estén involucradas en este proceso de vacunación vamos a compartir la misma información y eso es muy importante, ¿no? Dado que así evitamos que con un certificado médico una persona que vaya, ¿no?, sin, digamos, que corresponde al grupo 1 se vaya a vacunar y pueda pasar algún evento, que es lo que queremos Exactamente. evitar, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, ¿qué podríamos considerar si es que hay alguna reacción entre la vacuna y algún medicamento que esté recibiendo el paciente con cáncer? ¿Hay algún listado de medicamentos en los cuales de repente tenemos que tener un poco más de cuidado o retrasar la vacunación? No existe una interacción con la quimioterapia propiamente dicho. Todavía no olvidemos que estamos en el proceso de uso de una vacuna nueva contra una enfermedad nueva, ¿no? Entonces, el proceso de tener evidencia científica todavía se está construyendo, ¿no?, sobre la marcha. Por ese lado no hay una contraindicación. Y ha hecho mención importante que se vincula el tema de la quimioterapia, ¿no? Cuando uno indica una quimioterapia y se administra una quimioterapia, en muchas oportunidades las defensas bajan. Hay un tiempo que se denomina nadir,
¿no? Es en el cual las defensas bajan, las plaquetas bajan, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, no se puede vacunar el paciente porque existen dos complicaciones importantes. Una, que se desarrolla una plaquetopenia, y si vacuna al paciente, pues desarrolla un hematoma. Claro. Y por otro lado es que si yo vacuno a un paciente con las defensas bajas y no se tienen los cuidados del caso, se puede infectar y eso genera una neutropenia febril, que es una emergencia oncológica. Entonces, por tal motivo, estos pacientes son los que tienen que ser con indicación médica, ¿no?, para poder ser vacunados. Correcto, con indicación médica estricta. Entonces, los del grupo 1 que tienen que saber que su médico tratante, que actualmente está en tratamiento, le va a decir dónde, cuándo y en qué hora va a poder acudir a vacunarse. En el caso de un paciente, doctor, que no pueda movilizarse, ¿se ha contemplado la posibilidad de ir al domicilio? Sí, así es. El mismo protocolo define que aquel paciente oncológico con una discapacidad severa va a tener que comunicarse con el número 113 para poder tener, digamos, identificado su necesidad de vacunación en domicilio, y se va a comunicar a la IPES correspondiente para que pueda coordinar su vacunación. Son casos excepcionales, dicho sea de paso. Ahora, algo importante que hay que mencionar, por ejemplo, es que si un paciente es tratado en el INEM, ponemos un ejemplo, o es tratado en el Rebagliati o en el Hospital Almenara, y viene de Tacna, viene de Tumbes, viene de zonas muy lejanas, esa persona puede vacunarse en el vacunatorio que le corresponda. Correcto. Esto, ¿y cómo vamos a conseguir esto? ¿Me van a dar algún documento? ¿Me van a enviar un correo? ¿Puedo yo entrar a alguna página y puedo imprimir o puedo tomarle una fotografía a esta indicación? En el caso de que el paciente se corresponde al grupo 2, ¿no? Uh-huh. Va a estar en el padrón. En el padrón. Y una vez que estoy en el padrón, es que es lógico, porque de repente yo tenía, y también puede ser que yo tenía una dirección en Lima y que después, con el fin de recuperarme y de estar mejor, me fui a Arequipa, y en Arequipa obviamente tendría yo que venir hasta Lima de nuevo. Lo ideal es, como usted bien dice, que puede acudir a su vacunatorio. Entonces, señora, si usted tiene ya y está en el padrón, es parte del grupo 2, si usted tiene esta diferencia de que no está en el lugar en donde se hizo el diagnóstico, donde se hizo el tratamiento, usted puede acudir al vacunatorio de su región, al vacunatorio más cercano. Basta con que esté en el padrón, demuestre que estamos en este padrón oncológico con una fotografía en el celular o que le impriman esta inscripción en el padrón, y ahí va a encontrar usted todos los detalles con la finalidad de poder vacunarse. ¿Es cierto así? Así es. Correcto. Una pregunta, doctor. Quisieras saber si tenemos una idea, si tenemos un porcentaje de cuántas personas con cáncer se contagiaron durante esta pandemia y cuántas fallecieron. ¿Tenemos ese dato? Tenemos una cifra aproximada, sobre todo de aquellos que han fallecido, ¿no? Según la base de datos de SINADEF, hablamos de un porcentaje que es aproximadamente 25%, ¿no?, de lo estimado que fallezcan. O sea, es un 25% adicional a lo que se estimaba que fallecieran para el año 2020. Por ese motivo que es tan importante la vacunación, porque la vacunación es la primera intervención, la más potente, para disminuir ese riesgo de que el paciente desarrolle una enfermedad grave por la COVID-19. Sin dejar de tener los cuidados del caso. O sea, si bien es cierto, se vacuna papá, se vacuna mamá que tuvieron cáncer, yo como hijo tengo que cuidar a mis padres. Yo no puedo dejarles cuidarme porque, por más que estén vacunados, ellos todavía tienen el riesgo de contagiarse. Claro. O sea, lo que yo estoy vacunando es para evitar que desarrollen formas severas de la enfermedad de COVID. Entonces, correcto, el riesgo es alto y eso nos preocupa porque estamos viendo que estamos bajando la guardia en algunas regiones. Los directores ejecutivos de MINSA hemos viajado a nivel nacional viendo algunos aspectos de cómo poder prepararnos, ¿no?, ante una posible tercera ola. Una eventual tercera ola, claro, que podría empezar en cualquiera de las regiones de nuestro país y que lamentablemente todavía no estamos en unos
porcentajes tan altos de vacunación como para decir que ya estamos libres, que ya estamos seguros. Esto significa que usted, si es paciente oncológico, si es paciente del grupo 2 que ya superó esta enfermedad, que está recibiendo el tratamiento y la observación, si esto es así, usted tiene que seguir cuidándose, usted tiene que seguir guardando la distancia social, usted tiene que seguir lavándose las manos con frecuencia, usted tiene que evitar las reuniones, las aglomeraciones, y esto lógicamente es mayor de repente para el resto de la familia. Doctor, ¿alguna recomendación en especial para este grupo de personas con enfermedades oncológicas, con cáncer, que van a ser vacunadas? ¿Alguna recomendación en particular? La recomendación es para los pacientes, como hace mención, crear esa burbuja social es muy importante. Yo creo que haber llegado a este momento, en muchos casos no, inclusive muchos han luchado contra el cáncer en plena pandemia, recibiendo quimioterapia, siendo operados, radioterapia. Para mí, en verdad, el mayor, reconocimiento a ese esfuerzo de poder luchar contra esta dura enfermedad, que no solamente afecta al paciente, sino a la familia en general, ¿no? Exacto. Y el llamado de atención es para la familia, para la familia. ¿no? De tomar las medidas del caso, de no reunirse en lugares donde hay concentración de muchas personas y no romper esa burbuja social, porque yo creo que si nos equivocamos solamente en un momento se pierde todo lo que es el trabajo. Todo el trabajo que se ha hecho, todo el tiempo que se ha ganado, y usted, señora, va a superar estas enfermedades oncológicas, pero necesita también estar vacunado contra el COVID. Mil gracias, doctor Víctor Palacios, por su presencia en RPP Noticias. Volvemos luego de esta pausa. Vamos a conversar de algo que es muy, muy importante y que también es para nosotros como médicos, como personal de salud y para toda la población motivo de una buena noticia. ¿Por qué? Porque desde el año 1983, en que se diagnosticó el primer caso de VIH-Sida en nuestro país, hasta la actualidad hay 136.396 pacientes diagnosticados con esta condición, y de ellos diagnosticados ya en estadios más avanzados, en estadio del síndrome propiamente dicho, 45.491. Por cada 3.3 varones con VIH hay una mujer. Esto quiere decir que es más frecuente en los varones, y la prevalencia la vemos en que es menos del 1% en la población en general y más del 5% en aquellas poblaciones de riesgo. Esto quiere decir que es menos de un paciente infectado por VIH, que muchas veces es descubierto cuando lo van a operar, cuando ha tenido una enfermedad y le hacen el examen por casualidad. Y en las poblaciones de riesgo vamos a tener que son más del 5%. ¿Y por qué conversamos de esta enfermedad dentro del contexto de la pandemia de COVID-19? Conversamos de esto porque son muchas, entonces, las personas con VIH que lamentablemente no habían encontrado hasta ahora la respuesta a su requerimiento de vacunación contra COVID-19. Y por ello, vamos a conversar con el doctor Carlos Manuel Benítez Villafane, que es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del Ministerio de Salud. Con el doctor Carlos vamos a dar entonces también las indicaciones, así como hace un ratito conversamos para los pacientes oncológicos. Dentro de esta resolución no solamente es el paciente oncológico, sino también está el paciente con VIH. Doctor Benítez, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí en RPP y estamos listos para poder orientar a todas las personas que han tenido este diagnóstico y que se encuentran en este momento deseosas de poder recibir una vacuna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Janet. Antes que nada, agradecer el espacio que nos da para poder transmitir esta información importante por parte del Ministerio de Salud, en el sentido de que la población de personas viviendo con VIH de todo el territorio nacional va a poder acceder a la vacunación contra la COVID.
entendiendo que es una población vulnerable, ¿no? Así como las demás poblaciones que han venido siendo priorizadas por el Ministerio, y que el hecho de que reciban la vacuna va a evitar pues complicaciones relacionadas a la COVID y definitivamente esto es algo que lo consideramos muy importante para la salud y la vida de estas personas. Efectivamente, doctor Benítez, porque si nosotros observamos lo que vendría a ser el mapa, lo que vendría a ser una estadística de las poblaciones que tienen esta enfermedad, la gran mayoría están concentradas, más del 60%, un 67.8%, están concentradas en un rango de 20 a 39 años. Entonces, a estas personas como que les faltaba mucho tiempo para poder vacunarse y obviamente que se sentían vulnerables dado el estado del tratamiento, dado el estado de la enfermedad, y creo que para ellos es una buena noticia el hecho de que el Ministerio de Salud ha considerado llevar adelante la vacunación. ¿A partir de qué día y cómo podemos nosotros saber si es que estamos dentro de un padrón, como en el caso de oncología, o si es que estamos de repente en alguna lista o tengo que ir al lugar en donde recibo mi tratamiento? ¿Cómo podemos nosotros acceder a esta vacunación? Es correcto, doctora. Las personas viviendo con VIH en el país, que en este momento se estima un número aproximado de 87.000, ¿no? A diferencia de los demás grupos y la población en general que viene siendo inmunizada contra la COVID, va a recibir esta vacuna en los mismos establecimientos donde recibe la atención y el tratamiento antirretroviral. Correcto, es doctor. Importante Eso es porque, así es, no se le pide a la población de personas viviendo con VIH que acuda a los centros de vacunación que ya vienen siendo implementados y vienen trabajando en todo ese tiempo, sino que se pongan en contacto con los establecimientos de salud donde reciben la medicación antirretroviral. Es más, ya los establecimientos están contactando a los pacientes para, a través de un cronograma ordenado y todas las medidas de bioseguridad, programar la vacunación desde el día sábado 19, este sábado, donde está prevista el inicio de la inmunización en Lima y Callao, y progresivamente las demás regiones del país esperamos en las siguientes semanas, de manera ordenada y progresiva, completar la vacunación de todo el universo de personas viviendo con VIH. Me parece acertadísimo, doctor, el hecho de que no los lleven al vacunatorio donde pudiera haber una aglomeración, en donde pudieran estar en un momento de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto está bien que reciban, muy bien que reciban en el lugar en donde ellos reciben su tratamiento, donde los conocen, donde ya tienen una cierta familiaridad con el personal de salud. Y mi pregunta entonces va para esta población que muchas veces recibe su tratamiento en una ONG, en un establecimiento completamente particular. El MINSA también está proveyendo las vacunas para estos establecimientos. ¿Qué le puedo decir yo a mi paciente que ella recibe un tratamiento de retroviral para esta enfermedad de VIH? ¿Qué le puedo decir yo de que ella, si lo recibe en una ONG, debe ir a la ONG, se debe contactar con alguien? ¿Qué es lo que le podemos indicar? Efectivamente, la vacunación está prevista para todas las personas viviendo con VIH que se atienden en establecimientos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de ONGs e inclusive privados, ¿no? Tanto personas peruanas como personas también extranjeras que por diferentes razones residen en el país. Correcto, entonces para ellas sí. Es, doctora, poder contactarse a través de la vía telefónica con los centros donde reciben el tratamiento. Como les decía, de hecho los centros ya están llamando a los pacientes, y si es que tienen dudas, llamar como siempre Infosalud al 113 opción 5, donde van a tener más información mucho más detallada en relación al procedimiento para la vacunación en este grupo vulnerable. Doctor Benítez, nos tenemos que ir a una pausa en este momento, pero esperamos unos minutos para poder seguir conversando acerca de esta importante noticia para todos los pacientes con VIH. Son las 3:51 por RPP Noticias, Espacio Vital. Conversamos con el doctor el día de hoy, con el doctor Carlos Manuel Benítez,
y el doctor nos está informando acerca de esta vacunación. Algunas preguntas que quisiera hacer en forma rápida, ya que son los pacientes los que nos están enviando algunas interrogantes. ¿Cuál es el rango, doctor, de edad para que los pacientes accedan a la vacunación contra la COVID-19? Buena pregunta. En el país estamos vacunando, recordemos, personas de 18 años en adelante. Más de 18 años. Perfecto, doctor. Entonces, si tienes más de 18 años y tienes VIH o SIDA, entonces ya puedes acceder a la vacuna. ¿Y qué deberían considerar las personas que reciben tratamiento antirretroviral al momento de vacunarse? Es importante mencionar que no hay ningún tipo de interacción con el tratamiento antirretroviral y además que esta vacuna está indicada en personas viviendo con VIH que se encuentren en tratamiento o inclusive algunas que no lo están aún. Es decir, para todas las personas con diagnóstico de infección por VIH. Entonces, doctor, yo estoy recibiendo mi tratamiento para mi antirretroviral. ¿Podría yo ir vacunarme y seguir tomando mi tratamiento el día de hoy, mañana y así sucesivamente? Por supuesto, hay que continuar tomando el tratamiento permanentemente, recordando que el tratamiento para el VIH es de por vida. Perfecto. ¿Puede producirse alguna reacción entre la vacuna y alguna medicina que esté recibiendo? ¿Hay algo identificado? ¿Todavía no hay nada en la literatura? No está reportado ningún tipo de evento relacionado a interacciones entre la vacuna y el tratamiento antirretroviral, por lo cual consideramos que el riesgo de eventos en las personas con VIH es el mismo que el riesgo en la población general. Perfecto, doctor. Y mi pregunta que siempre la hago y creo que es ya un clásico, ¿no? Si el paciente no puede movilizarse por algún motivo, ¿van a ir al domicilio para vacunarlos? Por supuesto. Esta estrategia está prevista para todas las situaciones en las cuales las personas no puedan desplazarse a los lugares de vacunación a través de las brigadas y de manera coordinada para garantizar la vacunación de estas personas. Doctor, si nosotros sabemos que, Lima y el Callao son los lugares en donde hay una mayor población con este diagnóstico de VIH-Sida, pero también tenemos algunos departamentos que son muy afectados por este diagnóstico, como por ejemplo el Cusco, Ucayali, Piura y La Libertad. ¿Por qué solo Lima y Callao? ¿Tendré que venirme desde Piura para poderme vacunar? ¿O es que ya están contempladas las estrategias para poder llegar, ya puedo comunicarme con mi ONG, con mi proveedor del MINSA, ya puedo desde este momento empezar a preguntar en el lugar en donde me proveen de tratamiento para ver cuándo me van a vacunar en mi región? Importante la pregunta. Nosotros tenemos, le comento, centros de tratamiento en todo el país. Tenemos más de 205 centros de tratamiento a nivel nacional. Y aunque la fecha de inicio de la vacunación es este sábado 19 de junio, en principio programada para Lima y Callao, le comento que ya hay muchas regiones que se están organizando muy bien y de hecho ya tenemos la distribución asegurada para todas las regiones del país. Así que inmediatamente empecemos el día sábado con Lima y Callao, las regiones también van a empezar a vacunar, por lo cual las personas viviendo con VIH en regiones no tienen por qué desplazarse a la ciudad. Perfecto, doctor. Entonces, esta es una buena noticia. Si usted, señor, señora, tiene un familiar, usted sufre de estas enfermedades, vamos a tener ya la vacunación en su región. No tiene por qué desplazarse, no tiene por qué angustiarse. El Ministerio de Salud, consciente de que es una población vulnerable, está haciendo todo lo posible para que usted reciba la vacuna lo más pronto posible. ¿Y qué cosa puede hacer una persona que tiene VIH o SIDA para protegerse del COVID? ¿Alguna indicación en especial? ¿Alguna indicación específica? ¿Algún consejo en especial? Está demostrado que en el grupo de personas viviendo con VIH están en tratamiento antirretroviral y que por lo tanto tienen una inmunidad mejor, hay cierto grado de protección frente a la COVID. Por eso es que les pedimos a las personas viviendo con VIH que aún no han empezado el tratamiento, que lo inicien. Las personas que ya lo están tomando, que lo tomen y lo tomen bien. Esto ya es una medida preventiva adicional a las que nosotros conocemos frente a la pandemia del COVID.
Correcto, entonces no son solo las medidas de siempre, que nos escuchan, que se laven las manos, que mantengan la distancia, que conserven la burbuja familiar, que no vayan a lugares concurridos. No son solamente estas medidas, que usen doble mascarilla, no son solamente estas medidas, sino si usted tiene este diagnóstico, lo que nos acaba de comentar el doctor Carlos Benítez es sumamente importante. Si usted recibe este tratamiento, va a tener menor posibilidad, ¿entendí bien, doctor, menor posibilidad de contagiarse contra la COVID-19? El hecho de tener una inmunidad mejor gracias al tratamiento definitivamente evita que la persona infectada desarrolle complicaciones, ¿no? Correcto. Entonces, esta es una buena oportunidad también, repito, para que personas viviendo con VIH que por alguna razón, quizás porque aún no experimentan molestias o síntomas, no han empezado el tratamiento antirretroviral, lo puedan hacer ya. Está demostrado que el tratamiento antirretroviral evita las complicaciones propias del VIH y en este caso también es un factor protector frente a las complicaciones de la COVID. Entonces esto es sumamente importante, doctor, y disculpe que sea tan insistente, pero me siguen llamando de los pacientes que vienen de las ONGs. Me dicen, voy a poder recibir mi vacuna, la ONG también va a poder tener esta vacunación para mí. Por supuesto, es más, ya hemos tenido varias reuniones con varias ONGs y ya estamos planificando la vacunación en estos establecimientos de salud. Particularmente en Lima, donde tienen grupos grandes de personas que se atienden, estamos garantizando la distribución y la vacunación en estos lugares también. Entonces, para todos los pacientes, sepan ustedes que estos 205 centros de tratamiento a nivel nacional que el doctor Benítez nos ha comentado que ya están dispuestos para poder llevar adelante la vacunación y que va a ser cuestión de unos días tal vez para que llegue a cada una de sus regiones. No necesitan desplazarse. Si aún no han empezado el tratamiento, es una magnífica oportunidad para empezar a llevar adelante el tratamiento que no solamente va a mejorar sus perspectivas de contagio, sino sobre todo las perspectivas de una complicación por esta enfermedad. Muy bien, doctor Benítez, muchas gracias por su participación. Ha sido muy, muy valiosa y esperamos que tengamos las mejores noticias acerca de todo lo concerniente a esta pandemia en el futuro. Muy amable y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en RPP Noticias. Muchas gracias a usted, doctora. Unas palabras finales, si me permite. ¿Cómo no? Primero de transmitir a las personas viviendo con VIH tranquilidad en relación a este proceso. Esperen que los contacten de sus centros de atención, sus médicos tratantes, sus equipos tratantes, ¿no? Vamos a hacer un proceso ordenado, planificado, para que todas las personas viviendo con VIH en el país se puedan beneficiar del efecto protector de la vacuna contra la COVID. La vacuna es vida. Perfecto. Mil gracias entonces, doctor Benítez, por su participación. Y ya nos toca despedirnos. Ya son las 3:59 y nos toca despedirnos de su espacio vital. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengan una magnífica tarde. Sueños